Hoy permitirme que venga en plan servicio público, colegas, porque no sé si os habéis dado cuenta que ahí fuera estáis prácticamente desamparados, estáis rodeados de un montón de editoriales que os venden un montonazo de libros con unas portadas llenas de purpurina como si fueran diamantes en bruto. Y también estáis rodeados de posturetas que convierten la lectura en un deporte olímpico de egos. Así que os pido que dejéis este humilde Social Justice Warrior que tenéis delante de la cultura, que os defienda de las ignominias literarias que os avasallan. Sí, de esas estanterías arcoíris que parecen la paleta de Pantón del Ikea y de esos títulos de fantasía clónicos que suenan todos un poquito a lo mismo, ¿no? En plan, espada, corona y viento de no sé qué. Y de esa gente, ¿por qué no?, que abre un libro, pero lo coloca junto a un café humeante y un brioche para hacerle una foto que subirá a Instagram. Así que vamos a repasar todos los mayores postureos del lector, y algunos os van a sonar demasiado cerca. Y aviso a navegantes de verdad, porque puede que alguno de vosotros necesite un antiácido al final. Guiño, guiño. Empezamos con uno de mis favoritos de todos los tiempos, por eso lo he puesto el primero, que son los libros con colorinchis. Este fenómeno que, de un tiempo a esta parte, las editoriales parece que lo más importante que han encontrado o lo más importante que saben hacer no es lo que hay dentro, sino que el lomo combine perfectamente con el cojín de tu sofá y que después tengas las estanterías ordenadas por colores, como si Platón tuviera que ir pegado a After porque ambos son verdes, ¿vale? Entonces los encajas ahí, en esa esquinita. Y luego tienes esos títulos de fantasía que te he comentado un poquito al principio del vídeo, ¿no? El viento de la daga y la corona, la magia del odio y la verdad, que es como si le das al botón de generación de títulos y te salen 20 más, todos muy parecidos, que marcan perfectamente los colorinchis. Bueno, hasta aquí la risa, ¿de acuerdo? Porque hay que ponerle un poco de risa al asunto, porque en realidad el asunto tiene miga. Porque esto significa que hemos puesto la forma por encima del fondo, que no importa gran cosa al interior del libro, sino que lo de fuera, que lo aparente, realmente parezca que merece la pena, ¿no? Es un poco lo de siempre, ¿no? Lo cookie antes que lo profundo, el escaparate por encima del contenido. Bueno, esto en su momento ya lo avisó Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, en el año 1967. Por aquellos entonces él ya comentaba que vivimos en un tiempo en el que las imágenes pesan muchísimo más que la realidad, y el libro, que debería ser, ¿no?, una especie de refugio del pensamiento, se convierte en un atrezo, algo bonito, algo cookie. Una estantería ya no es una biblioteca, no necesita serlo, es un decorado perfectamente enmarcado para Instagram según el criterio de algunas personas. ¿Y qué pasa cuando reducimos la literatura solamente a eso, solamente a ese tema? Que la lectura se degrada al mismo nivel que un jersey de temporada, que hoy es pastel y mañana neón, porque es... ¿Qué nos dicen las tendencias? Pues ahí llegamos. La portada es la prenda de ropa. La lectura es el relleno. Y claro, lo importante es que quede bien en la foto, ¿no? Que salga bonito, que quede bien en la estantería de la librería, que quede bien, fin, punto, para que pombos y afines nos bendigan con un like y nos muestren, che, qué bello está todo el entorno, ¿no? O sea que hemos pasado de leer libros a vestir libros. Y cuando el libro se convierte en un accesorio, se convierte en un atrezo, lo siguiente es, creo que todavía peor, porque ya creo que ni siquiera hace falta leerlo para enseñarlo. Y que conste que no seré yo el que reniegue de una buena foto, que yo he hecho también un montón de fotos para mi perfil de Instagram, sobre todo para el archivo de Teralin y mi canal de cómics que tengo, que podéis visitar cuando queráis, y he hecho un montón de unboxings para que se me vean un montón, y estanterías para que se me vea todo esto, ¿vale? Que si eso lo haces dentro de un canal de libros se llama Grow Ups, ¿no? Porque en inglés, yo qué sé, parece que mola más, ¿no? En unboxing en cómics, en vez de decir sacar libros de cajas. En fin, semántica. Bueno, al lío. Lo que me hace gracia es el nivel que hemos alcanzado. Porque el postureo lector ya está prácticamente a la misma altura que el postureo gastronómico. Estamos casi iguales. Igual que hay gente que no puede comerse un plato de comida antes de hacerle una foto, sino, además, todo el mundo que se esté quieto, que nadie toque la ensalada ni toque nada, que primero hay que hacer las fotos. Ahora está pasando lo mismo con los libros, que se tienen que colocar al lado de un donut, un brioche o lo que sea, y un café humeante, ¿no? Que aparezca una vela, unos pétalos de rosa, yo qué sé, ¿vale? Estamos en el mundo, vivimos en el mundo del contenido infinito y hueco, donde la vacuidad
si está bien enfocada, iluminada y con 4 retoques, supera todo lo demás. ¡Que viva lo vacuo! Había un personaje que se llamaba Walter Benjamin, que en los años 30 escribió un ensayo que fue mítico en la época y que os recomiendo que lo leáis. El título es un chispín rimbombante, es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. El plan era sencillo, lo que planteaba Benjamin era que las obras de arte tenían como una especie de aura, una especie de magia única que solo las tenían o solo las alcanzaban cuando las contemplabas en directo, en su contexto original. Ponía como ejemplo la pintura de un museo o la estatua, una estatua que puedas contemplar en un templo, pero cuando empezamos a reproducirlas una y otra vez a través de, lo que digo, de filtros y demás, fotos, copias, carteles, ese aura, eso que la impregna, se pierde. Porque ya no es la obra, es una postal, es un reflejo. Y a lo mejor preguntas que qué tiene que ver esto con el tema de los libros y el café y demás. Pues que ahora hacemos lo mismo, fabricamos un aura falsa para la lectura. En vez de leer, montamos el decorado, una bonita mesa, lo que os he dicho, con cortinas preciosas y demás, y una foto del libro con el café. Y eso en sí mismo parece que sea la experiencia espiritual definitiva, pero en realidad no es más que puro cartón piedra para cualquier red social que cada uno se le antoje. De esta manera, la lectura real se sustituye por un simulacro, por una foto que queda preciosa. Esto tiene un lado un poco oscuro, ¿no? Que es que muchas veces el café se enfría y el libro ni se abre. Pero bueno, la foto al menos se sube a las redes. Llegan un montón de corazoncitos y con eso, pues, como que basta. En fin, hemos pasado de leer a performear la lectura. Igual que pasa con la comida. Yo creo que la comida por lo menos nos la comemos después, aunque muchas veces no importa el sabor, importa lo bonita que salga la foto. Y creedme que lo que viene ahora, después, en el siguiente bloque, es todavía un poquito más delirante. Porque ya no vamos a hablar de fotos bonitas, ni de presumir de tamaños de filetes, ni nada parecido. Ahora lo ves. Recuerdo un comentario que escuché en una tertulia creo que era de Juan José Millás, en un programa de la cadena SER, hace muchísimos años de esto. En aquella tertulia de libros que tenía entonces, que yo escuchaba de manera recurrente, que no sé si sigue, porque hace mucho tiempo que, bueno, no escucho a la SER, no escucho ninguna emisora, ni veo prácticamente la tele, pero bueno, al lío. En aquellos entonces dijo algo que me parecía precioso, muy bonito. Era justo antes de las vacaciones de verano, ¿no? Sería como junio o por ahí, ¿no? Y soltó una frase que era más o menos así, que no hay nada mejor para ahora, para las vacaciones, que cargarse con un buen mamotreto de 1000 páginas y bajarse todas las tardes a la piscina de la urba a leer el mamotreto tomándote pues con calma un mojito, una cerveza, un agua con gas, ahí a la sombra, tranquilo, relajado, para disfrutar de una inmersión absoluta en esa larga historia. Por supuesto, con el teléfono apagado. Y yo te pregunto, ¿habrá cosa más bella y con más sentido en la vida? ¿Qué te parece para esos ratos de ocio? Una historia larga, un ritmo pausado, tranquilo, con el verano a tu alrededor, convirtiéndose en un escenario, yo creo que prácticamente perfecto, idílico, para perderte dentro de un libro, ¿no? El resto del año ya leemos donde podemos, ¿no? Esa es la lectura que yo considero de fondo, ¿no? Es una lectura que te acompaña y que te transforma poco a poco y que además te permite viajar en ella como si viajaras en un tren de largo recorrido. Pero claro, aquí nos enfrentamos al otro extremo, al postureo, que es de lo que estamos hablando hoy, que sería el postureo de maratón. Eso sería el que coge el último tochal que ha sacado Sanderson y se lo ventila en 48 horas, como si fuera una competición, y enseguida sube una reseña a Goodreads o donde sea, o lo sube a su red social. Y además está satisfechísimo con eso, ¿no? Satisfechísima porque se lo ha leído en 2 días. Y yo pienso, pero ¿realmente qué es lo que has leído? Porque no sé cuántos libros de 1000 páginas habéis leído vosotros, pero a mí me ha llevado un poquito más que comerme un kebab. Yo creo que un libro grande, denso, es para habitarlo, no para pasar a toda velocidad sobre él como si estuvieras haciendo scroll en el móvil. Aquí es donde quiero hablaros de un sociólogo francés que se llamó Pierre Bourdieu, bastante influyente, ¿no? Que hablaba del capital cultural, la idea de que los libros o los títulos o la educación no siempre se usan para aprender, sino para mostrar una suerte de estatus, ¿no? Como el que presume de coche nuevo o de reloj caro o algo así. Y aquí esto encaja perfectamente, encaja de lleno, porque hay muchísimas personas, lo sabemos, ¿no?, que utilizan estos tochos como medallas. Para leer rápido, para leer mucho, para leer en plan gordo, ¿no? Como si el tamaño o la velocidad fueran
un mérito en sí mismo. Pero eso yo creo que dista bastante de tratarse de cultura, ¿no? Eso es como acumulación vacía, es como contar calorías sin saber realmente qué es lo que te estás comiendo. Por tanto, convertimos algo que puede ser hermosísimo, porque leer tochos puede ser una de las cosas más hermosas del mundo, para convertirlo en un postureo express, que es tan sumamente absurdo como hacerse un selfie mientras estás corriendo una maratón, porque estás más pendiente de eso, de verle la cara o ver la gota de sudor antes que disfrutar de la actividad en sí. Y mira, hablando de maratones y de medallas y de cosas así, hay un postureo que creo que todavía es un poquito peor. El presumir de 1 millón de libros alineados como si fueran los trofeos de un cazador, ahí bien colocados en una vitrina. Te lo cuento. Hay un canal que seguí hace tiempo y que de vez en cuando le pego un vistazo, que se llama Crónicas de una merodeadora. Isa, la muchacha que lo lleva, que por cierto creo que ya hace un tiempecillo que no sube mucho contenido, supongo que estará en otras labores, la verdad es que me entretenía una barbaridad, sobre todo en mis fases, porque yo tengo fases de hoja de sierra, ¿no? Entonces, cuando pasaba por mis fases de leer fantasía extrema o joven adulto o cosas de esas, iba mucho a su canal porque tiene un montón de guías. En un vídeo me acuerdo que mostraba cómo le habían cambiado todas las estanterías, el librero, iba a reorganizar su colección, tenía el comedor lleno de libros por todas partes. Una colección, la verdad que increíble, envidiable, en serio, había cientos y cientos de tomos allí. Allí fue donde por primera vez vi a alguien ordenando la estantería por colores. Te hablo de hace mucho tiempo, hace por lo menos 6 o 7 años, o más quizás. No supe en esos momentos cómo sentirme, cómo reaccionar, ¿no? La verdad es que me quedé bastante maravillado, me quedé flipado, ¿no? Porque al final es una composición cromática y esa es bonita. Y ya digo, puede que esto fuera hace 6, 7 años, 8 años, no sé. Pero estoy casi seguro de que por aquellos entonces no había mucha gente haciendo eso. Yo creo que Isa fue bastante original en ese aspecto. El problema es lo que vino después. Ay, madre. Desde entonces, ordenar por colores, yo creo que se ha convertido casi en una pequeña plaga bíblica. Es una moda absurda que no obedece a ningún criterio ordenativo, ni alfabético, ni temático, ni cronológico. O sea, lo único, más allá de proporcionar material, como vengo diciendo en varios puntos, para los algoritmos. O sea, ya está. ¿Y qué es lo más surrealista? Porque si tú tienes una saga de varios libros, ¿no? Pues te toca separarlas, las distintas partes para que te encajen en el arco iris. O sea, Harry Potter lo vas a partir en 4 estantes distintos porque cada lomo tiene un tono. Y luego Juego de Tronos también lo vas a diseminar como si fueran cromos, ¿no? Y lo pones ahí pues en cualquier parte, ¿no? Y yo, de verdad, o sea, ¿habrá cosa más absurda? Al final, tienes una biblioteca que parece un escaparate de Zara Home, tienes miles de libros perfectamente alineados y en sus colores y demás para que tu feed quede divino, pero luego vas a buscar algo y no sabes en qué parte está el Quijote porque no te acuerdas qué pantón utilizaba en su tono, en su lomo. Es que es terrible. Y oye, esto lo digo con el respeto absoluto al trabajo de Isa, que la merodeadora, por favor, no, que nadie se lo tome a mal, porque la admiro muchísimo. De hecho, ya digo que ya fue pionera en esto, ¿no? Luego, ella no copió a nadie, creo, fue copiada. Esa ocurrencia fresca en su momento tenía gracia, ¿no? Pero ahora yo creo que es un dogma de postureo literario, es que lo ves continuamente, ¿no? La gente vaciando las estanterías para colocarlas así. Te cuento una pequeña anécdota. Humberto Eco, que tenía más de 30.000 libros en su casa, decía que una biblioteca debía ser un instrumento de trabajo, no un trofeo. Y ahora lo que tenemos son trofeos cromáticos. Porque volvemos a lo mismo, no importa lo que lees, importa cómo luce, que alguien cuando entre se queda alucinando. En resumen, vamos, que las bibliotecas se han transformado en pura escenografía. Y si te pensabas que esto se había terminado, tranquilo, tranquila, porque lo que viene ahora todavía es mucho más delirante. No vamos a hablar de cómo se ordenan los libros, que eso ya lo hemos hecho, sino de cómo sufrir con ellos. ¿Te imaginas por un momento ponerte una piedra en la zapatilla o en las 2 zapatillas antes de salir a dar un paseo, porque de esa manera ese paseo te hace mejor caminante? Piénsalo un momento. ¿A que te parece absurdo, verdad? Pues eso es exactamente lo que algunas personas hacen con la lectura. Se cargan con tochos infumables, se ponen a leer el Ulises de Joyce para presumir de penitencia lectora. No me imagino, sinceramente, a los integrantes de la larga marcha de Stephen King, bueno, entonces era
acá Richard Bachman, que lo escribió con ese nombre, metiéndose un montón de piedras en los zapatos para ganar la carrera. ¿A que suena ridiculillo, Y sin embargo, ¿por qué los lectores hacen algo parecido? Hay muchos de ellos que eligen a propósito, de manera voluntaria, libros que les aburren soberanamente solo para decir que solo han leído. Ya creo que lo he comentado en alguna ocasión, aunque no lo dije yo, lo dijo Séneca en su momento, hace ya más de 2000 años, ¿no? Y el tipo venía a decir en pocas palabras que hay tantos libros buenos escritos que nunca tendrás vida suficiente para leerlos todos, así que ¿para qué pierdes el tiempo con los libros malos o los aburridos o los que no te entran de ninguna manera? Es que eso debe ser una especie de forma de maltrato que te haces a ti mismo. Pero claro, entiendo que el postureo del lector mártir funciona de esa manera, ¿no? De esa guisa. Yo estoy sufriendo con este libro, pero esto me está haciendo a mí mejor persona, mejor lector, más aventajado, ¿no? Y yo creo que es un poco de teatro, ¿no? Porque la lectura la has convertido en un rito de expiación para colocarte en una grada moral por encima de todos los demás. Ni Dante tuvo tanto purgatorio en su viaje al infierno como algunos que deciden castigarse con la prosa más seca que existe y después jactarse de ello, no solamente en comentarios que hacen aquí o allá, sino incluso con canales que hay en YouTube para después no aceptar críticas ni comentarios en los vídeos. Es como una especie de afilar un arma retórica que vas a usar después en la primera sobremesa o en el primer hilo que te encuentres, pues para humillar a quien no lo ha alcanzado, ¿no? Porque tú estás en ese púlpito superior, ¿no? En ese nivel de entendimiento extra que nadie puede alcanzar. De verdad, he visto cientos de comentarios así, supongo que vosotros también, los he visto en mi canal, como los he visto en otros lados, y he visto, pues lo que digo, he visto youtubers que se dedican a eso. Yo lo leí, tú no lo entendiste porque no sabes leer y cosas así. Y si no aguantas leerte X, Y, Z o lo que sea, pues no merece llamarte lector o lo que sea. Y si dices que 100 años de soledad está sobrevalorada, pues nada, ni puta idea tienes. Es la versión intelectual del escupitajo social. Acumular sufrimiento lector como si fueran una especie de medallas de guerra para después lanzarlas con un desprecio absoluto a quien se te ponga adelante. Y lo peor es que hay muchas veces que ni siquiera encuentras una lectura honesta detrás, porque hay postureo premeditado, hay una impostura práctica cuyo objetivo no es la palabra en sí, sino tratar de buscar ese momento de humillación, de verdad, esto ocurre. En pocas palabras, que mejorar por sufrir no es ascetismo intelectual, es estrategia. Y ahí yo creo que se revela la verdad del postureo lector. No se lee para uno mismo, se lee para tener munición con la que sentirte un poquito superior. Y lo más divertido es que mientras ellos se inmolan con un ladrillo ilegible, el resto pues estamos tratando de disfrutar de las lecturas que nos llenan y que nos divierten y que a veces nos emocionan y nos hacen llorar, porque leer no va de sufrir, va de vivir, va de disfrutar. Y si la piedra en la zapatilla pues no te hace mejor caminante, pues un libro infumable, por mucha verdad intrínseca que tenga, tampoco te convierte en mejor lector. Bueno, este apartado es un primo hermano del de las estanterías arcoiris que hemos visto en el bloque 4, porque responde al mismo mecanismo psicológico, ¿no? El hecho de que no innoves, ¿no? Copia lo que funciona porque uno lo hizo y entonces todo se replica. Bien, hace unos años, pues a alguien se le ocurrió hacer una reseña vertical de esas en plan teletienda con el libro en mano y portada tapada, ¿no? Se ponían así, de esta guisa. Y estaban hablándote del libro, hablándote de lo maravilloso que es lo que tenías dentro, lo que estabas a punto de descubrir, y esa cosa fue espectacular. Aportó intriga, misterio, novedad, perfecto, de acuerdo. El problema vino después, cuando miles de booktubers y más booktubers de todo el mundo se pusieron a hacer lo mismo. Hoy puedes entrar tranquilamente en cualquier feed y te vas a encontrar el mismo plano, mirando la cámara, ¿no? Con el libro así todo el rato, la misma voz de teletienda diciéndote, alargándote el suspense innecesariamente, ¿no? Que eso antiguamente se hacía en las webs, ¿no? Hacían 50 webs que lanzabas una página con otra y tenías que ir pasando y pasando y pasando hasta que llegaras al final para retener a la audiencia, para que te aguante. Y siempre tenemos al final el mismo resultado. Paso el vídeo hasta el final porque te puedes saltar el vídeo y llegar al final y certifico que en efecto el libro es pues uno de estos más que está de moda en el momento, y me quedo así, digo, anda, mira, si es el Alas de Onyx otra vez,
qué novedad. Hala, venga, a otra cosa. Y ojo que de verdad que no tengo nada en copiar formatos. De hecho, YouTube, TikTok, todas las redes sociales funcionan así. Repites lo que engancha, lo vuelves a hacer una y otra vez. El algoritmo premia la familiaridad en los vídeos y en todo el contenido. Pero aquí está lo interesante. Muchos no han pillado el fondo. Porque en realidad el problema no es en sí copiar el envoltorio, sino vaciarlo de contenido. La primera vez tenía gracia. Las siguientes veces que lo vas viendo ya no es intriga, ya se convierte en ruido y lo que necesitas es ver el final directamente. Esto en su momento lo explicó muy bien Roland Barthes cuando hablaba de la muerte del autor. Lo importante no es quién firma, ni siquiera qué está diciendo, sino el repetir el gesto, el hacerlo una y otra vez, la fórmula que se replica a sí misma. Porque al final, en esencia, el libro no importa gran cosa, importa el ritual de esconderlo. Porque realmente no hay una reseña, no hay análisis, no lo estás escuchando, solo hay un simulacro de misterio. Y es que, de verdad, en esto nos volvemos un poquito como los perros de Pavlov. Nos condicionamos, no estamos atentos al proceso, no estás escuchando simplemente la reseña que te están haciendo, no estás al diálogo, ni a la explicación, ni nada, solo estás al resultado. Estás escuchando una campanita. Tú lo único que estás, ¿qué libro será? ¿Qué libro será? ¿Qué libro será? Ya está. Y al final lo que queremos es que nos lo sueltes ya, que nos sueltas el plato de comida y me lo pueda comer, ¿no? Como hacen los perros. Olvídate del misterio, olvídate de cualquier reflexión interesante que esté haciendo. Porque significa que ya no estamos buscando en pensar, sino lo que estamos buscando es en resolver una especie de ecuación rápida que puedes solucionar en el momento. Lo que te digo, dopamina a chorro y ya está. El mismo mecanismo que el scroll infinito. Exactamente igual. Y llegados a este punto en el que estamos ahora, me toca controlar el relato. Porque yo no me libro, ¿eh? Yo soy creador de contenido, yo me nutro del contenido creado que han hecho otros para crear mi propio contenido, modifico ciertas cosas y tiro para adelante. Por eso critico postureos, porque al hacerlo genero también nuevos postureos. Hago señuelos, creo un storytelling, me meto en ciertas provocaciones porque mi único objetivo es atrapar tu atención. Yo lo sé perfectamente y no me escondo al respecto. Soy una especie de uroboros calvo y barbudo que se ríe de todo mientras me estoy devorando a mí mismo. Ataco todo tipo de estereotipos, me enveneno de la misma sopa de la que estoy bebiendo y lo disfruto a partes iguales, porque en este acto de reírme, de exagerar, de provocar, también trato un poquito de mostrar mi versión de la autenticidad. Y de esto quería hablar un poquito. La sociología lleva muchísimo tiempo dándole vueltas a este asunto. Asunto que, por otro lado, Baudrillard lo llamaba simulacro, ¿no? Que todos vivimos rodeados de representaciones, ¿no? Que no remiten a nada real, no hay nada real detrás, solamente hay un escenario. Solo un escenario para aportar más representaciones. Porque yo te estoy señalando el postureo mientras hago postureo. El círculo es perfecto, es cerrado, es infinito y súper replicable. Es que ahí está la clave, que posturear no es malo. El problema es posturear sin darte cuenta que estás postureando, creyéndote libre, creyéndote auténtico, cuando en realidad lo único que estás haciendo es seguir un guión que ya te ha marcado otro. Así que de paso te digo que coloca los libros como te dé la gana. Haz estanterías arcoíris, ordénalas por tamaño, por olor, por las veces que te los has leído o por las veces que no te los vas a leer nunca, o por las veces que has dormido encima de ellos, como te salga de las narices. Imita lo que veas. Claro, eso por supuesto. Pero te propongo un giro. De vez en cuando inventa algo tuyo. Algo que nadie más haga. Algo que cuando te lo copien, porque alguna vez acertarás y te copiarán, vas a ver lo divertido que es el proceso. En ese momento, justo en ese instante, en vez de oveja, te vas a convertir en pastor. La sociología llama a este proceso agencia, que es la capacidad de actuar en lugar de limitarte a reaccionar. Porque todos, como te he contado, jugamos al mismo juego, al juego de las apariencias. Todos tenemos pose. Yo las tengo, tú las tienes. Pero la diferencia entre la marioneta y el titiritero es si tú eliges tu gesto o si lo repites simplemente sin pensar. Acabamos en la palabra autenticidad, claro que sí, porque al final no es la ausencia de pose, porque eso es imposible. Siempre vas a adoptar una pose, siempre vas a decir una frase que ha dicho
a alguien. La autenticidad es tener los ovarios de decir que esta es mi pose, la elijo yo, y me da igual si encaja o no encaja en el algoritmo. Ese, y no otro, es el único lugar donde se esconde la libertad real, en disfrutar del postureo sabiendo que es tuyo, que no te lo dictó nadie. Y ahí, colega mío, es cuando hasta la estantería arcoiris empieza a tener todo el sentido del mundo, porque al menos es tu arcoiris y no el que viste en el feed de otro. Y entre tanta pose y pose, no olvidemos lo único que importa en realidad, lo que nunca será un postureo. ¿Y qué es esto? Pues mira, no es otra cosa salvo que lo mejor está por leer.